¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? A nuestros seguidores de la página de Medi. Siempre un gusto estar con ustedes, como todas las semanas, dos veces a la semana hacemos estas charlas totalmente gratuitas, siempre con el gentil auspicio de nuestros amigos del Rotary Club Lima Nueva Era. Ya me prendí por fin toda la seguidilla. Y además agradecer en general al Rotary Club una muy buena noticia porque estos gestos de solidaridad siempre hay que valorarlos. Había una gran donación del Rotary al Ministerio de Salud de equipo médico, lo cual nos va a ayudar mucho pues a combatir este gran problema de la pandemia. Así que un gran agradecimiento por eso de parte de nosotros. Una cosa más, siempre recordarles que por favor sigan la página, la compartan, denle like a todas las publicaciones, porque eso nos permite poder mantener estas charlas gratuitas, estas dos charlas semanales, así que gracias a su apoyo podemos hacer esto realidad. Bueno, sin explayarme mucho, les quiero presentar a la doctora Claudia Valdivia. Ella es una caserita acá de la página. Ustedes han visto seguro sus videos nutricionales de las vitaminas de la A hasta la Z, aunque se ha quedado solo en la B. Y nos va a tocar un Ujú. tema muy relacionado a la pandemia, estos momentos ahí del colesterol y triglicéridos un poquito altos, y nos va a dar unas pautas para ver cómo podemos hacer una reducción. Gracias, Claudia. Un gusto, Ian. Bueno, siempre agradecida con las invitaciones que me hacen, sobre todo para compartir estos temas nutricionales que para mí son de mucha importancia. Este es un tema que me habían pedido mucho también por mi página y era sobre todo las recomendaciones para pacientes con dislipidemias. Comenzando que el tema, o sea, si el concepto, la palabra dislipidemia la uso, muchos se van a quedar un poco como diciendo qué es. Y en realidad, dislipidemia es la alteración en los niveles séricos del colesterol, sea el colesterol total, sea el colesterol LDL, sea el colesterol HDL y sean de los triglicéridos. O sea, las alteraciones de los lípidos, y los lípidos son las grasas, se llama eso dislipidemia. Debe recordarse que el colesterol total es la suma del colesterol, ya sea el famoso LDL, el HDL y el VLDL. O sea, el colesterol total es la suma de todo, no incluye los triglicéridos. Por eso es que una cosa es colesterol total y otra cosa triglicéridos. Ahora, ¿por qué es importante la dislipidemia? Porque sabemos que el colesterol o la grasa, si se encuentra muy elevada a nivel plasmático, porque el colesterol en la realidad como sustancia grasa no es mala, todas las células del cuerpo necesitan grasa en sus membranas, en lo que recubre cada célula de nuestro cuerpo. Pero también se puede encontrar libre este colesterol en el plasma sanguíneo, en la sangre, y lamentablemente se puede acumular y producir un componente inflamatorio dentro de las arterias. Y justamente al producir eso es que nos da riesgo cardiovascular, o sea, el riesgo de que las arterias se dañen, se inflamen, se tapen y se obstruya la circulación o el flujo sanguíneo. Y esto puede pasar en el corazón, puede pasar en los intestinos, puede pasar en el cerebro y son los famosos infartos, ¿no? Y como les había dicho, existen tres tipos de colesterol, es el LDL, el HDL y el VLDL. También hay que saber cuáles son los valores que se consideran saludables, ¿no? Porque eso es algo que preguntan casi siempre, ¿tengo el colesterol alto? ¿No? Ojo, tener el colesterol alto o alguno de los valores altos significa que está en riesgo, pero es un factor más para yo calcular un riesgo cardiovascular total. En sí, el mismo peso de tener alteraciones de colesterol o de triglicérido no es tan fuerte como, por ejemplo, ser diabético. Ser diabético es mucho más riesgoso para el corazón y para el cerebro que tener el colesterol alto. Pero sí se ha visto que con el tiempo, es decir, desde etapas tempranas, como está pasando ahora, gente de 28, 25 años con colesterol o triglicéridos altos, estos sí van a hacer daño en un futuro porque estamos comenzando a inflamar nuestras arterias desde etapas tempranas de la vida. Bueno, el único colesterol que más bien si lo tenemos alto no es algo malo, sino es algo más bien asociado a beneficio cardiovascular, es el HDL.
Por eso, si ustedes ven ahí en el cuadro, se ve que los niveles óptimos del HDL es de 40 y 60, y más bien si supera los 60, llega a ser muy beneficioso para el sistema cardiovascular. Entonces, más bien, el único colesterol que debemos tener elevado es el HDL, cosa que es bastante difícil, ¿no? Después tenemos el LDL, que tal vez es el colesterol más dañino o más perjudicial para los vasos sanguíneos. Este colesterol se dice que debe ser siempre el LDL, no estamos hablando de colesterol total, sino de LDL menor de 100. Si lo tenemos entre 100 y 130, bueno, estamos un poquito elevados. Si lo tenemos más de 130, ya está alto, y si lo tenemos más de 190, está muy, muy alto. Y eso sí es importante ya incluso trabajar con la terapia farmacológica. El VLDL también tiene sus mediciones. Obviamente, si es alto, es perjudicial, porque igual que el LDL es como que un precursor y tiende mucho a oxidarse dentro de las arterias. El colesterol total como total siempre tiene que ser menor de 200, pero ojo, el colesterol total incluye el HDL, que es beneficioso. Así que yo creo que no es bueno solamente medirnos así el colesterol total. Hay que medir las fracciones del colesterol para saber bien cuál es la variable de riesgo que tiene realmente el paciente. Y obviamente los triglicéridos, para que realmente hagan daño digamos, al corazón, tienen que ser más de 150, pero cuando tenemos triglicéridos muy altos, sobre todo los que pasan los 500, aunque no lo crean, antes de hacer daño al corazón, al que dañan es al páncreas. La hipertrigliceridemia está muy asociado a pancreatitis, así que más bien que cuidar los triglicéridos no solo por el riesgo cardiovascular, que no es tan alto, sino por el riesgo de dañarnos el páncreas, ¿no? Y eso también puede ser muy perjudicial para nuestra salud. Así que estos más o menos son los valores que estoy diciendo que debemos tener en cuenta para, de alguna manera, protegernos de cualquier evento que nos pueda dañar al corazón, el cerebro, o a todo tipo de circulación, como viene también la circulación en las piernas, ¿no? Que a veces están involucradas. Entonces, viene la disyuntiva siempre de ingesta de grasas para mejorar el colesterol, porque el colesterol es grasa, solo que siempre tenemos el concepto de grasas buenas y grasas malas, que en realidad es real. Hay grasas que son muy, muy malas, pero debemos entender que hay alimentos que tienen muchas mezclas de ambas y que el equilibrio más bien en el alimento es el que nos va a dar la proporción de generar mejor colesterol bueno o bajar el colesterol malo o LDL. Lo otro que tenemos que saber es que si tenemos el colesterol alto, el concepto de decir, ok, entonces voy a comer muy pocas grasas, eso es malo. El cuadrito que les estoy poniendo a continuación es la distribución de calorías saludables. Eso quiere decir que si yo necesito, de acuerdo a mis actividades físicas, de acuerdo a la constitución de mi cuerpo, al peso saludable que debo tener, por ejemplo, debería consumir 1000 o 1500 calorías o 2000 calorías, que es por lo general lo habitual. Esas 2000 calorías dependen el 50% de los carbohidratos. Eso tiene que quedar claro. No es que yo voy a bajar los carbohidratos de mi dieta. Siempre el 50% o un poco más de los carbohidratos tiene que ser, de las calorías, tienen que ser proporcionados por los carbohidratos. Solamente que hay que saber escoger esos carbohidratos. Igual con la grasa. El 30% de mis calorías tienen que venir de las grasas. Yo tengo que comer grasas, solo que tengo que saber qué grasas comer. Y el restante de las proteínas. Y tal vez para el mejor manejo del colesterol y de los triglicéridos es el consumo que yo he puesto ahí muy chiquito de la fibra. La fibra no aporta calorías, pero es una necesidad constante de todos los días para justamente tener un mejor metabolismo corporal. Entonces vamos a hablar de las grasas de la dieta. Y las grasas de la dieta en realidad se llaman ácidos grasos. Y los ácidos grasos están divididos en 3 grupos, en grasas saturadas, grasas insaturadas, que son de 2 tipos. Tenemos los ácidos grasos monoinsaturados y los ácidos grasos poliinsaturados. Es importante porque deben conocer que estos 3 tipos de grasas son los que tienen que encontrar un equilibrio en la dieta para justamente no hacernos daño la ingesta de grasa. Entonces vamos a un poquito a detallar un poquito más. ¿Cuáles son las recomendaciones en la ingesta de grasa saludable? Primero,
que las grasas saturadas tienen que ser de muy poco porcentaje. El 7% de nuestra ingesta de grasa debe ser grasas saturadas. Y esas grasas saturadas, lo que tiene que ser tan bajo, yo no lo puedo sustituir por carbohidratos simples, es decir, todo lo que vemos ahí, que son panes, bollerías, no. Y la segunda pregunta importante es, ¿qué son grasas saturadas? O sea, ¿por qué es que las grasas saturadas hacen tanto daño? Porque al estar saturadas, rápidamente producen inflamación en los vasos sanguíneos y producen estas placas o esta arteriosclerosis. ¿Dónde encuentro las grasas saturadas? La grasa del animal. O sea, la grasita, esa cosa blanca que encontramos en el pollito, en la carne, esa grasa es dañina. En las mantecas, todo producto que sea manteca, animal o vegetal, es dañina, es grasa saturada. El aceite de coco es grasa saturada, el aceite de palma es grasa saturada, por eso es que la manteca de la palma es muy perjudicial. Y obviamente también lo encontramos en algunos lácteos con abundante grasa, como es la mantequilla. Ojo que con la mantequilla hay que tener cuidado porque aunque es grasa saturada, también tiene un poco de grasa insaturada. Pero ¿dónde encontramos más la grasa saturada? En los productos procesados, o sea que no son netamente productos hechos o elaborados aparte de la carne magra. Por ejemplo, las famosas jamonadas, yo he puesto ahí las fotos, todo lo que te dice jamón, jamonada, no crean que es el lomo de la carne animal, no. Muchas veces vienen mezcladas con almidones, con azúcares, con mayor grasa, y esas son sumamente perjudiciales. Las grasas saturadas se concentran principalmente ahí. O sea que hay que saber que cuando te comas tu jamonada o tu salame, eso te estás dañando las arterias. Hay que consumir. No importa que sea que jamón artesanal, que jamonada de pavita, no existe que sea bueno la jamonada de pavita, porque sigue siendo un alimento procesado, ¿no? Entonces es importante que estas grasas saturadas sean lo mínimo, mínimo de tu dieta, porque esas son las que más daño hacen a las arterias. Entonces ya les había hablado de las carnes procesadas, incluso ahí les he puesto una foto más redundante, porque hay veces nosotros creemos que compramos un jamón y el jamón, el jamón no va a hacer daño porque es de alta calidad. No, toda carne procesada, así sea el jamón de bellota, es perjudicial para las arterias. A veces incluso tienen mucha sal estos productos, entonces en pacientes que son hipertensos también les malogra la presión. Incrementa mucho el riesgo no solamente del colesterol, sino también el incremento de producción hepática de triglicéridos. Así que no se aconseja este tipo de alimentos en pacientes que tienen el colesterol o el triglicérido alto. Es importante saber que la gente come alimentos, no nutrientes individuales. Ustedes no van a estar buscando solo la grasa saturada o no, sino que siempre hay que ver qué alimentos tienen una mezcla buena. Por ejemplo, ahí les pongo la palta. Miren, la palta tiene la misma cantidad de grasa saturada que 3 rebanadas de tocino. Entonces tú me vas a decir, ¿cómo doctora, me va a recomendar a comer palta? Pero se ha visto que comer palta, hasta una palta y media, pero pequeña, obviamente, al día, en realidad reduce el colesterol malo, el LDL. ¿Y por qué? Porque la palta, aunque tenga grasa saturada, tiene un alto grado de grasa insaturada y sobre todo la poliinsaturada, los PUFA. Entonces, este alimento, más bien, al tener una mayor cantidad de PUFA o ácidos grasos poliinsaturados, más bien esos están protegiendo mis arterias y mis venas. Entonces, por ejemplo, en este gráfico que he sacado de una revista cardiológica, ustedes van a ver cuáles son las grasas buenas para nuestro corazón. Incluso he puesto ahí un corazón que corre y feliz. El MUFA y el PUFA. El MUFA es monoinsaturado y el PUFA es poliinsaturado. Yo tengo que buscar alimentos que tengan mucha cantidad de grasa monoinsaturada y poliinsaturada. ¿Cuáles son las grasas monoinsaturadas? Nuevamente, miren, así como la palta tiene poliinsaturado, también tiene monoinsaturado, que es muy bueno para reducir la enfermedad cardíaca.
por excelencia, el ácido graso oleico, ya más o menos pueden imaginarse de qué es, del aceite de oliva, es una grasa pura monoinsaturada. Entonces es una grasa muy buena. Incluso hay estudios que demuestran que el aceite de oliva previene el desarrollo de diabetes tipo 2. Incluso en personas que han hecho ensayos clínicos tomando 1 litro de aceite semanal. Así que es de lo más bueno para el corazón y de lo más bueno para nuestras arterias. Y los frutos secos, las almendras y las nueces se caracterizan también por tener los dos tipos de ácidos grasos insaturados, los mono y los poliinsaturados. Las grasas poliinsaturadas son las famosas omega, pero principalmente la omega 3. Y la omega 3 es muy buena. Incluso hace mucho tiempo se hizo un estudio que se llamaba el estudio de los 7 países, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que en regiones donde comían mucho pescado de la zona del Mediterráneo, comían mucho fruto seco, que tiene mucha cantidad de omega 3, vieron que no, que la gente era longeva y no sufría de problemas cardiovasculares. ¿Y era por qué? Porque justamente consumían alimentos que eran ricos de grasas poliinsaturadas, sobre todo del omega 3. Ahí les presento alimentos que deben tener, nosotros debemos incluirlas en nuestra dieta porque tienen mucho omega 3. El salmón, y no el salmón, porque el salmón a veces es un poco caro, puede ser el bonito, la caballa, son pescados que tienen mucho omega 3. Las sardinas también, el huevo, yo ya he hecho un video del huevo, pero lo recomiendo muchísimo. Las semillas de lino, las semillas de chía tienen mucho, y la soya también tiene omega 3. Punto aparte, nuevamente recomendando la palta y recomendando el cacahuate o el maní, pero obviamente al natural, no al que me lo van a comprar frito lleno de sal, sino al maní que viene incluso con su cascarita. Eso es muy bueno. Obviamente las porciones de maní son muy pocas, no es que se van a acabar 100 gramos de maní, eso es totalmente dañino, sino simplemente pues las porciones que son bastante pequeñas, que son más o menos de 6 a 7 unidades de estas cáscaras de maní, ¿no? Que tienen incluido el fruto. ¿Qué son lo dañino? ¿Qué son las grasas saturadas? En primer lugar, ahí he puesto la carita del corazón enfermo, las famosas grasas trans, ¿no? Las grasas trans, o también cuando no las encuentran en las etiquetas, dice grasas parcialmente hidrogenadas. Esas te matan el corazón, te matan las arterias. Entonces, es importante reconocer dónde están las grasas trans. Las grasas trans están en todos los productos que son pastelería de bodega, de industria, ¿no? Ahí pongo, ¿no? Las gaseosas también incluso algunas veces tienen, las frituras, los snacks, las galletas que son para comprar, las donuts, todo lo que incluye algún tipo de manteca industrial tiene grasas trans. Así que hay que saber que esas grasas tienen que ser menos del 1%. O sea, en realidad no deberíamos consumirlo. Hay muchos productos que incluso los publicitan que no tengan grasas trans para justamente no dañar nuestro sistema cardiovascular. Y lo otro, los carbohidratos refinados o los carbohidratos simples. Todo lo que son llamados refinados o simples son carbohidratos que elevan rápidamente el azúcar en la sangre. Y al elevarla rápidamente, el azúcar en la sangre primero nos hace daño y segundo, aumentan la producción de triglicéridos. Por eso es que incluso cuando mezclamos grasas saturadas con carbohidratos simples, por ejemplo, freír las papas, las famosas papas fritas, el cupcake con el glaseado encima, ¿no? Las galletitas de Oreos con la crema esta de manteca adentro, ¿no? Las hamburguesas, las pizzas, todos esas mezclas sabemos que son totalmente perjudiciales. No podemos decir que no hay que darnos un gustito, pero ya vamos a saber que esos gustitos tienen un costo en nuestras arterias. Así que estos dos productos, las grasas trans y mezclar grasas saturadas con carbohidratos, son como mezclas medias mortales para nuestros beneficio cardíaco y cerebral, ¿no? Tips a leer las etiquetas, es muy importante, tenemos que acostumbrarnos porque, bueno, aunque ahora es un poquito difícil para nosotros que trabajamos en nutrición saber que van a quitar esto de los octógonos o están un poquito en discusión, el hecho de que todo alimento que se
dé al público, siempre tiene que tener su etiqueta nutricional. Y eso es algo muy bueno porque nos indica las calorías y van a ver que incluso indica las grasas, si tiene grasas trans, tiene que decir que pues 0, y grasas saturadas, cuántas grasas saturadas tiene, cuánto colesterol tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes lean la grasa saturada en las etiquetas nutricionales, tiene que decir 3 gramos o menos. Si tiene más de 3 gramos, ya saben que se están haciendo daño. Y medir también la cantidad de sal o sodio, sal es lo mismo, que tiene que ser siempre menos de 35 miligramos. Por ejemplo, en esta etiqueta he puesto de sodio 115, o sea, es un producto que no le he querido colocar cuál es, pero que tiene un alto contenido de sodio, aunque no tiene ningún tipo de colesterol o grasa. Entonces, es muy importante siempre saber leer las etiquetas nutricionales. Segundo, no es importante solo comer grasas buenas, también es importante comer carbohidratos saludables. ¿Por qué? Porque los carbohidratos saludables o los carbohidratos complejos tienen en sus componentes fibra y justamente esto hace que la forma de absorber el azúcar que viene de los carbohidratos sea lenta, sea pausada, que los triglicéridos bajen y que el colesterol también baje. Entonces, tenemos que comer carbohidratos complejos. ¿Estos cuáles son? El camote, la pasta integral, el arroz integral, las menestras, principalmente la lenteja y el garbanzo, el pan integral, la avena, las frutas, las verduras, todos estos son carbohidratos que se aconsejan. Y obviamente no consumir los carbohidratos simples que ya hemos explicado bastante, que es la mezcla de grasa con harina. Conocer bien los granos integrales. Todos los granos integrales van a bajar el colesterol y los triglicéridos. A la cabeza la avena. ¿Por qué pongo la avena? Porque la hojuela de avena se ha visto que baja ambos niveles, tanto del colesterol LDL como de los triglicéridos. La quinoa es muy buena. El trigo entero. El trigo entero, ¿por qué? Porque tiene bastante fibra. El garbanzo, la lenteja, todo tipo de frijol. Uno de los más estudiados es el frijol negro, la chía, el centeno. Por eso es que se aconseja que los panes o los fideos o las pastas integrales son mucho mejores que las que son solamente de harina de trigo, ¿no? Entonces necesitamos consumir granos integrales y eso debería ser ya una costumbre diaria. Ahora un punto importante es la fibra. Mire, hay un requerimiento, que eso normalmente las nutricionistas lo manejan, que debe ser un consumo de fibra alto, 30 a 40 gramos es bastante alto, pero es la fibra la principal, digamos, componente nutricional que regula el colesterol y los triglicéridos, pero no cualquier fibra. Ahí les he puesto bien claro, la fibra soluble. Y es importante que ustedes entiendan que existen 2 tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble es la más recomendable para los pacientes que tienen hipercolesterolemia, o sea, tienen el colesterol alto y los triglicéridos. ¿Y por qué se dice soluble? Porque es media, la mayoría de veces esta fibra se forma media gomosa, los productos que lo tienen forman así como una goma, y no es la relacionada a evitar el estreñimiento, sino la relacionada a evitar que el azúcar se suba, se trepe cuando comemos, y la que nos ayuda también a eliminar el colesterol por las heces y la que baja la producción hepática de triglicéridos. ¿Dónde encontramos esta fibra soluble? Sobre todo la que nosotros denominamos pectina. Miren ahí la foto. A la cabeza, las hojuelas. ¿Y qué hojuelas? Hojuelas de avena. Las hojuelas de salvado también son buenas para bajar el colesterol. Los frutos rojos, yo diría en general, porque están los arándanos, que bueno, son los arándanos rojos, también los arándanos azules nos ayudan, las fresas, las frambuesas, tienen mucha pectina, nos ayudan mucho para el manejo de los triglicéridos, la manzana, la mandarina, la naranja, el pepino de verdura, el kiwi, la zanahoria. Con el plátano he querido colocar, obviamente no es un plátano duro, inmaduro, sino un plátano que no sea tan maduro. A la medida que el plátano madura y se vuelve pues más mazamorra, por así decirlo, es un plátano que más bien bota mucho azúcar y no tiene tanta fibra, ¿no? La cebada, las nueces son llenas de estas fibras solubles y llenas de este producto que se llama pectina, que nos ayuda mucho como que a limpiar las arterias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Un poquito con esta foto lo que quiero decir es que tenemos que comer más bien unas mezclas saludables. Comer grasas poliinsaturadas con granos integrales.
¿no? Por ejemplo, en estas formas que se están dando últimamente de estos tappings, de estas formas de comer, por ejemplo, acá tenemos quinoa, que la están mezclando con atún, que la están mezclando con zanahoria rallada y que la están mezclando con palta, ¿no? Este snack o aperitivo me parece muy bueno, que también se puede convertir en plato, pero estamos haciendo una muy buena mezcla de grasas, digamos, poliinsaturadas que tiene el atún, que tiene la palta, y de granos integrales, que ahí está la quinoa, y de fibra, que está la zanahoria. ¿No? O sea, es importante porque debemos consumir de 5 o más porciones de verduras y frutas al día y consumir obviamente de las principales hojuelas la avena, que debería ser un consumo de 3 a 4 veces por semana, ¿no? Eso es importante. Cambiar las formas de alimentación. Miren esta foto, es importantísima. Una hamburguesa con la misma cantidad de carne nos da 1000 calorías. 1000 calorías, que es bastante, sobre todo si uno quiere controlar su peso. Mientras que una cazuela de carne, casi no cocinada, fritura, sino como guisada, nos da solamente 327. Miren la cantidad de grasa que tiene una hamburguesa, 60 gramos, mientras que la grasa de la misma carne guisada tiene 3 gramos. ¿Cuánto tiene de grasa saturada? Incluso si le ponemos un queso de tipo cheddar, 25 gramos de grasas saturadas, mientras que solamente cocinando la misma carne en forma guisada tiene 1 gramo. Obviamente ya la parte gastronómica nos ayudará mucho a que esto sea igual de sabroso, pero sepamos utilizar los alimentos, o sea, no tener el concepto de que, ay, no debo comer carne. No, hay que comer carne, pero hay que buscar carne magra. Hoy en día existe incluso la carne molida de bistec, no la carne molida completa, porque esa tiene mucha grasa, ¿no? Hay que escoger los productos que comemos. Mucha gente me dice, doctora, ¿por qué me está mandando a comer cerdo si el cerdo tiene mucha grasa? El lomo de cerdo es uno de los productos más magros, es decir, sin grasa, que existe. Entonces, realmente, si usted come lomito de cerdo, está comiendo, no se puede imaginar la disminución de cantidad de grasa saturada frente a una pierna de pollo o a un encuentro de pollo, ¿no? Entonces hay que saber escoger los productos, ¿no? ¿Y qué cosa debemos decir no? Y que debemos aprender a decir no, porque están muy vinculados en nuestra dieta normal. La panadería, sobre todo la panadería dulce, ¿no? Ha salido mucho de moda los cupcakes hay que tenerles mucho cuidado, son hechos con manteca y el glaseado encima es pura grasa. Las gaseosas, los zumos de frutas, o sea, los famosos jugos que nos venden envasados, tienen mucho azúcar, eso eleva mucho los triglicéridos, las gaseosas también elevan los triglicéridos, las frituras, ¿no? Y menos estar mezclándolo con alimentos o productos animales. Evitar las carnes procesadas, por favor, no a la jamonada. En tal caso, compra un jamón de mejor calidad que va a tener menos grasa y carbohidrato que la jamonada. Y por último, no consumir alcohol. El alcohol está directamente relacionado con el aumento de triglicéridos. Es como un estímulo. Una vez que el alcohol entra en nuestro cuerpo, inmediatamente le dice el hígado, produce triglicéridos, ¿no? Por eso es que el consumo de alcohol con grasas pues puede llevar incluso a pacientes con pancreatitis, pero consumir alcohol no es bueno. Para pacientes sobre todo que ya manejan triglicéridos altos, tienen que disminuir su producción, su consumo a casi a cero, o sea, se debe consumir, no hay, si no interesa si es vino o no vino, no se debe consumir alcohol. Bueno, eso sería todo lo que quería yo darles en estas recomendaciones que son tan importantes para las patologías que tenemos como el colesterol y los triglicéridos. No sé si va a haber algunas preguntas. Ahí está, ahora sí. Agradecemos a la doctora Valdivia por la exposición, siempre muy didáctica, siempre nos hace sentir unos ignorantes en el tema nutricional, pero bueno, es mejor estar así como ignorantes y aprender. Yo también he estado muy atento a la ponencia, a pesar de que, bueno, somos médicos, algunos de los que estamos conectados, la verdad que de nutrición muy poco sabemos, así que esto nos ayuda mucho. Bueno, sí han llegado algunas preguntas, muy interesantes. La primera que quiero formular es, ¿qué tan beneficioso es el aceite de Sacha Inchi? Es muy buena la pregunta. El aceite Sacha Inchi es un aceite que está hecho puramente de omega 3 y de ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, es como el aceite de oliva.
Es casi, aunque el aceite de oliva es monoinsaturado, pero me refiero a que el efecto es el mismo. El efecto es totalmente beneficioso para el aparato cardiovascular, no directamente está relacionado a disminuir, o sea que esto va a inhibir la producción de colesterol, sino que las personas que comienzan a consumir el sacha inchi también tienen el concepto mental de consumir menos las grasas malas. Es como que tengo una ayuda para cuidarme. Entonces, consumo una grasa buena y encima me cuido. Entonces, todas las personas que he visto que consumen sacha inchi comienzan a cambiar también su estilo de alimentación y todo eso suma. Es muy bueno, yo lo pongo igual que el aceite de oliva al sacha inchi, obviamente el sabor es un poco más fuerte, hay que también tolerarlo, y tan bueno como el de sacha inchi también es el aceite de canola. Lo malo del aceite de canola, la verdad que es el Mm. precio. Bueno, y una pregunta que cae madura sobre el uso de los aceites es, ¿hay aceite que es mejor usar, entre comillas, crudo en las ensaladas versus otro aceite que se pueda usar para freír? Eso es bueno, yo creo que incluso los chefs hoy en día, porque un poco yo me metí a indagar por ahí, sí hay estudios que prueban que los aceites más estables a temperaturas altas como para freír son el aceite de oliva y el aceite de canola. O sea, lo que prueban es con el calor, cuán rápido se oxida un aceite, porque si se oxida, obviamente nos vamos a oxidar nosotros. Y la verdad es que con temperaturas bien altas como para freír cosas, el aceite de oliva se ha mantenido bastante estable, no se ha oxidado mucho, igual el aceite de canola. Yo creo que por ahí iría la recomendación, ¿no? Otra pregunta que nos hace, bueno, ya una persona conocida que es Liz Regner, es por qué una persona produce colesterol aún comiendo sano, haciendo ejercicio y siendo delgada. Asumo que la pregunta es por qué produce colesterol alto, ¿no? En la sangre. Mm. Bueno, normalmente no he tocado la patología en sí del colesterol, es muy buena la pregunta, pero las dislipidemias es toda una patología dentro del manejo tanto de los endocrinólogos, ahí siendo geriatra les voy a hacer el cherry a los endocrinólogos y a los cardiólogos, ¿no? Ellos son los que más se encargan de este manejo y tenemos cerca de 34 patologías relacionadas al colesterol y a los triglicéridos. O sea, no es una cosa tan simple como decir tengo, no, incluso existen las dislipidemias familiares, es decir, hereditarias. Hay genes que lamentablemente lo heredamos y hacen que el hígado lo único que haga sea producir colesterol. Ojo, el hígado tiene que producir colesterol porque acabamos de hablar que el colesterol es bueno para casi la mayoría de nuestras células, desde nuestras neuronas hasta las células que se encuentran en nuestra vejiga. El problema es cuando ya, por alguna razón, el hígado se convierte en un fabricador de colesterol, 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 o si no, de triglicéridos. Tal vez los triglicéridos sí tienen que ver más con la dieta, aunque también existe factor genético, pero de repente yo diría que si esa persona, a pesar de tener un estilo de vida muy saludable, tiene estos problemas de colesterol, sí tiene que verse con o un cardiólogo o un endocrinólogo porque debe tener un trastorno metabólico, de repente incluso heredado. Y obviamente no puedo negar que el manejo de estas patologías o de la dislipidemia no solo son nutricionales, hay veces hay que utilizar fármacos, ¿no? Muy bien, esta pregunta también está muy buena porque nos dice, ¿y se puede mezclar, por ejemplo, el damasco y el guindón, licuados con avena y quinoa? ¿Eso podría ayudar a reducir el colesterol o los triglicéridos? Mira, el damasco y el otro que me dijiste El es, guindón. ya, el damasco y el guindón, muy bueno. No hay que ponerlos en el mismo grupo de las nueces y las almendras. Sé que son frutos secos, pero son diferentes, ¿no? Yo del damasco y del guindón no voy a sacar aceite. En cambio, si ustedes ven, de la almendra, de la nuez, de la pecana, yo sí voy a sacar aceites. O sea, no se deben considerar frutos secos propiamente al damasco y al guindón. Lo que sí tienen ambos son mucha fibra, ¿no? Mucha fibra. Ojo, el guindón también tiene bastante cantidad de azúcar, pero tiene bastante fibra. Por eso incluso es dado a las personas que tienen estreñimiento. Yo diría que lo puedes mezclar, pero ahí estás mezclando dos tipos de fibra. Estás mezclando la fibra soluble que te la da la avena y más bien el damasco y los guindones te están dando el otro tipo de fibra, la fibra insoluble. O sea, por un lado te va a ayudar para el estreñimiento y por el otro para el colesterol. Pero, ojo, tienes que saber que no sea una persona propensa más bien a no sufrir de estreñimiento y eso no te pueda más bien producir
como cuadritos de diarrea, ¿no? Porque ya hay un exceso de fibra en esa combinación, ¿no? Bien, correcto. Aquí dice, ¿cómo puedo bajar el LDL rápidamente? Y más bien yo sumaría una pregunta diciendo, ¿es conveniente bajar el colesterol LDL tan rápido? Es muy buena esa pregunta porque muchos cuando a veces no lo tenemos ni pensado y lo primero que pedimos es hágame un perfil de colesterol al laboratorista, creo que ni van al médico, sino ellos por el temor sacan estos análisis y de repente se encuentran con un LDL alto. Primero les diría cómo está todo el metabolismo. O sea, cuando yo veo colesterol, como les dije, es un factor más. Hay que ver cómo está la glucosa, cómo está el peso, cómo está su ingesta de sal, cómo está la tiroides, porque también está vinculado con, o sea, todo lo que tiene que ver el aspecto metabólico, ¿no? Entonces, nunca traten de tratarse el colesterol a ciega. Siempre busquen un poco la causa de ese colesterol alto, ¿no? Ujú. Si yo tengo un LDL alto y qué pasa si tengo los triglicéridos normales o qué pasa si tengo los triglicéridos altos, si tengo mala tiroides, si tengo mala glucosa, si tengo sobrepeso, ¿no? Entonces, nunca piensen que la medicina es algo aislado. Nuestro cuerpo está muy bien engranado. Siempre hay que buscar la causa de por qué y tratar eso, más que tratar un simple marcador de laboratorio, ¿no? Es Ujú. tratar de decir, hoy, ¿por qué está el LDL? Y obviamente el LDL va a regularse en la medida que regulemos la enfermedad de fondo, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros hay pacientes que me han llegado con los triglicéridos, el LDL, y lo que tenían era un hipotiroidismo. Le hemos regulado la tiroides y un poquito la dieta y se ha normalizado el LDL. Entonces, no es, por favor, no busquen simplemente bajarlo sin saber bien con el médico cuál es la causa, ¿no? Bueno, queda claro de que no hay una fórmula mágica, sino hay que buscar un porqué, ¿no? Bueno, otra pregunta interesante porque estos casi siempre están en todos esos información que van por internet. ¿El limón sirve para bajar el colesterol? No. Tenía que preguntar. Pero no, sé que muchos están con tomar un poquito de limón en la mañana, con un vaso de agua tibia, me ayuda a bajar. No, el limón no tiene nada que ver con el metabolismo del colesterol, tampoco tiene que ver con llevar una dieta ácida o una dieta alcalina. Solo para decirles, ¿no? El ácido del limón no tiene nada que ver con el ácido del estómago. El ácido del estómago es más potente que el ácido del limón. O sea, todos los alimentos que consumimos también tienen su acidez o su alcalinidad, pero eso se regula en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre se mantiene neutro, ¿no? Así que no tiene nada que ver el consumir limón con el metabolismo del colesterol. Eso sí queda clarísimo. Estoy tratando de unir preguntas, pero hablan de qué tan bueno es la linaza, el alpiste, para Ah, reducir el... mira, cuando puse centeno, puse chía, y la verdad que obvié la linaza, y es algo malo. La linaza es una semilla más. Hay semillas que tienen aceite. Ustedes mismas ven la chía, el centeno, la linaza, me dijiste, bueno, la cebada en sí, tiene Ujú. su aceitito. Entonces, todos esos aceites se llaman aceites omega 3 o poliinsaturados y todos esos aceites son muy beneficiosos para nuestro organismo y sobre todo para el colesterol. Sí, claro que sí, consumir linaza es bueno, ¿no? Siempre les digo que la linaza también aporta mucha fibra, entonces siempre es bueno que obtener la fibra total de una mezcla de alimentos, no solo concentrarnos en un solo alimento, o sea, no es decir, ahorita me voy a comer una cucharada de linaza todos los días, no, es la linaza, de repente mezclarlo en algún producto y yo sé que Ujú. estoy consumiendo la fibra junto con la verdura de repente o junto con la fruta de repente, pero la idea es siempre mezclar alimentos. Por eso les puse un poquito, ¿no? Cómo veíamos ese tip de la quinoa con la zanahoria, con la palta, ¿no? Entonces es siempre mezclar estos productos buenos, ¿no? Tenerlos en la mente y comenzar pues de repente a crear platos novedosos, ¿no? A usted que es una chef, de repente nos puede ayudar después con eso. Eso, por supuesto. Bueno, también uniendo preguntas, nos hablan de la avena y nos habla sobre si hay diferencia entre la que es envasada o no. Y segundo, si es que es beneficioso comerla en ayunas o con los otros alimentos.
¿Hay alguna diferencia de eso? No, la mayoría de estudios que se ha hecho del consumo de la avena es proporción. O sea, si yo, por ejemplo, en vez de agregar, y lo hago, ¿ah? A veces en vez de agregar a una sopa, por ejemplo, fideos hechos de trigo, harina pura, no integral, de repente es mejor agregarle avena, ¿no? Así como hemos hecho esta sopa de trigo, podemos hacer sopa de avena y simplemente es la cantidad, ¿no? 1 o 2 cucharadas que se recomienda, que es una buena porción de avena. Entonces, la idea es que lo consumas, ya sea como un producto solo o como un producto combinado, ¿no? Lo otro importante es que la avena sí para consumir se puede cocer, como también hay personas que simplemente la remojan, ¿no? Y la pueden tolerar. Pero eso sí tiene que ver con la tolerancia que tenemos nosotros a la fibra que tiene la avena, ¿no? La avena tú la dejas remojando y vas a ver cómo bota la pectina, cómo se vuelve media gomosa. Hay personas que solo con eso le agregan un poquito incluso de yogur, un poquito de frutos rojos y es un muy buen aperitivo para comenzar el desayuno y tiene unas buenas calorías, pero hay personas que sí comienzan a desarrollar por la fibra que tiene gases, ¿no? Y eso les causa una disconfort. Entonces, hay veces botando un poquito más la pectina, que es a la hora de cocerla, ¿no? Hacerla mucho más gomosa, bueno, digamos, lo digieren un poquito mejor. Pero eso ya tiene que ver con la tolerancia. Pero sí, la verdad que el consumo de avena debe ser sobre todo buscar en hojuelas. Hay veces, lamentablemente, la avena está muy triturada, ya está media enharinada. Eso le quita la posibilidad de ser buena. La hojuela de avena, incluso si ven, es más cara que a veces la avena que está más triturada, ¿no? Lamentablemente. Perfecto. Más bien siempre las disculpas de antemano a nuestros oyentes, pero la verdad que la cantidad de preguntas es bien grande y nos quedaríamos hasta mañana. Así que estoy tratando de unir la mayor preguntas que pueda y ya, bueno, igual la vamos a invitar a la doctora Valdivia para otra charla. Pero acá sí me parece importante mencionar esta pregunta de Miguel Ángel, porque dice, me recomienda más de un cardiólogo, o al revés, más de un cardiólogo me recomienda que cualquier aceite va a ser perjudicial más para un paciente con LL y colesterol de niveles altos, ¿no? Sugieren suspender todo tipo de aceite industrializado, así como, bueno, todo tipo de sal para un hipertenso. Ah, ok. Bueno, no, no quiero discrepar con ningún médico. Hoy en día existe, yo trato de especializarme mucho lo que se llama nutrición clínica. ¿Qué es nutrición clínica? Es enfocar la nutrición desde un punto de vista científico, realmente con estudios y con gran investigación, ¿no? Lo primero que tengo que decir con la sal, aunque no es el tema, es que hoy en día se habla de personas sensibles a la sal y personas no sensibles. Incluso hoy día están tratando de estudiar a las personas su genoma, su genética. Hay personas que pueden consumir, y yo obviamente eso no lo estoy recomendando, sino para decirles hacia dónde va la investigación. Hay personas que pueden consumir 8 gramos de sal al día, que es totalmente perjudicial, y nunca van a hacer hipertensión y nunca se les va a dañar las arterias. ¿Por qué? Porque no eran sensibles a la sal. ¿Me entienden? O sea, está dentro de sus genes no responder al exceso de sal. Y hay personas que consumen 4 gramos, que ni siquiera es perjudicial, y ya están con la presión alta y con todas las procesos. O sea, los seres humanos somos muy individuales y eso hay que tener muy presente. Entonces ya no podemos decir, hay veces recomendaciones generales. Si tú eres hipertenso, tienes que comer bajo de sal. Eso es nato. Que una persona pueda comer 0 sal es imposible. Todos los alimentos tienen un porcentaje de sodio. Obviamente no escoger productos que tienen alto contenido de sodio. Y productos deshidratados, fritos, enlatados, todos esos productos tienen un contenido de sal importante. Leer siempre las etiquetas que consumimos. Y en cuanto al aceite, ahí sí le debo decir que muchas veces los médicos no hemos estudiado nutrición, ¿no? Yo he sido médico general, luego he sido geriatra y la verdad ya tengo 4 años metido en la parte nutricional y he descubierto un mundo totalmente diferente, ¿no? Es muy importante que hoy en día las grasas nos ayudan a tratar justamente el colesterol malo o incluso prevenir enfermedades como la diabetes. La dieta mediterránea hoy en día es la dieta que más ustedes van a encontrar, que está avalada por todos los cardiólogos y por todos los endocrinólogos. Y es una dieta que se basa justamente en el consumo de aceites, pero buenos. Les vuelvo a hablar de los poliinsaturados o también de los monoinsaturados, pero principalmente de los poliinsaturados.
En el último meeting o reunión que hubo de cardiólogos importante del 2019, quedó bien en claro que lo que más están favoreciendo las personas es que consuman aceites poliinsaturados, sea en los alimentos como los frutos secos y los pescados azules, o sea en aceites buenos, ¿no? En aceites buenos. Y uno de esos aceites es el aceite de oliva. Vuelvo a repetir, el estudio que probó incluso reducir la incidencia de diabetes, a las personas se les expuso a tomar 1 litro de aceite de oliva por semana. Ni siquiera subieron de peso y más bien tuvieron menos incidencia de diabetes que el grupo control. Así que no es así. No es dejar de consumir, es buscar aceites buenos. Es consumir la palta. La palta ha probado reducir el colesterol LDL. Bueno, voy a hacer solo estas dos preguntas chiquititas nada más para ya terminar término, porque estamos un poquito pasando de nuestra hora. Nos pregunta, y creo que vale la pena recalcar porque estaba en su exposición, pero hablan si el aceite de coco puede bajar el colesterol, pregunta número uno, y yo termino haciendo una personal, porque hablamos del salmón, pero la realidad es que el salmón acá se consume muy poco. ¿Es posible sustituirlo por la trucha, creo que es un primo hermano del salmón? Ok, en la primera pregunta que fue, a veces me El difijo. aceite de coco. Sí, muy bien. El Ay, aceite qué de coco. bueno El para la aceite de memoria de esa coco doctora. es sí. El aceite de coco es una grasa saturada, es una grasa saturada y como grasa saturada, más bien es netamente consumir exceso de aceite de coco un poco perjudicial, ¿no? El aceite de coco tiene muchos beneficios para la parte de la piel, para mucha de la parte estética, yo no le quito, es un buen aceite. Para el consumo o ingesta no te va a ayudar a bajar el colesterol, es un buen antioxidante. No, nuevamente, tampoco quiero satanizar las grasas saturadas. Algunas grasas saturadas son buenas, como el aceite de coco, porque tiene sus propiedades antioxidantes, pero específicamente para la reducción del colesterol todavía no hay una recomendación científica y debemos considerarla de todas maneras. Por ejemplo, si ustedes compran manteca de coco, como no buena para realizar frituras ni para realizar en excesiva cantidad en los alimentos. En cuanto a la diferencia entre la trucha y el salmón, personalmente no he visto ningún estudio con trucha. Todo es salmón, salmón. En forma física yo veo a la trucha y al salmón un poquito parecidos. Es un pescado de río, así que es un pescado que contiene bastante omega, ¿no? Yo no, yo creo que la recomendaría 100% el consumo de la trucha, ¿no? Ojo, que yo diría que el salmón se puede cambiar también por bonito. El bonito tiene una cantidad de omega importante, así que sí se pueden consumir alimentos un poquito más dados al alcance del bolsillo, que a veces, eso es importante, ¿no? Siempre hacer las recomendaciones nutricionales, pero siempre considerando el bolsillo y la forma de vida del paciente, ¿no? No los voy a mandar a comprar productos que a veces son caros, ¿no? Bueno, muy bien, entonces queda claro que el bonito, y si no nos vamos a Huancayo a comer unas ricas truchas para mejorar nuestro colesterol. Bueno, ingenio, muy bien. Bueno, agradecemos nuevamente a la doctora Claudia Valdivia por su exposición. La verdad, disculpen a nuestro público, creo que este tema siempre trae una gran cantidad de preguntas y a veces también por lo que veo preguntas personales, pero bueno, yo los invito porque he estado hoy revisando las preguntas, pero los invito a que si es que se conectaron tarde, esta charla se queda grabada en nuestra página. Revísenla porque les aseguro que van a encontrar respuestas, muchas respuestas a sus preguntas. Igual pueden dejar sus comentarios. Nuevamente, pedirles que sigan nuestra página, denle like, porque gracias a eso podemos seguir manteniendo estas charlas que son tan educativas, son gratuitas 2 veces por semana. Y bueno, siempre pidiéndole a la doctora Valdivia de repente una próxima charla. Ya próximamente estamos haciendo algunas encuestas a ustedes para que nos digan qué es lo que les interesa en temas nutricionales y en temas de otro tipo de nuestras especialidades. Y solo para terminar y no acaparar tanto, siempre agradecer el gentil auspicio del Rotary Club Lima Nueva Era, que nos brinda esta plataforma para poder hacer este tipo de ponencias y además esta ronda de preguntas. Bueno, no queda nada más.
los esperamos el día sábado, que tenemos una charla muy interesante. Gracias, doctora Valdivia. Ya con esto esperamos verla muy pronto. Ok, un gusto siempre participar. Hasta luego. Hasta luego todos. Gracias.